Bueno, para poner otra mirada a la actualidad, uno a veces se pregunta cuál de todos los temas de actualidad abordar. Son muchos los que están ocurriendo en nuestro país. Hoy, ayer, todos los días vemos casos preocupantes. Por ejemplo, un joven de 26 años fue asesinado en su casa de Castillos. La policía investiga si se trató de un ajuste de cuenta entre narcos. Un joven de 22 años fue asesinado de varios disparos en Puntas de Manga. Hechos como este no los consignamos a diario porque no lo hacíamos antes, no nos ocupábamos de los policiales, pero notoriamente esto está tomando un cariz que ha puesto la mira desde hace tiempo ya en el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Ustedes saben que hace poquito fue llamado a comisión, pero no es lo que el Frente Amplio pretende. El Frente Amplio está decidido a llevar adelante una interpelación al ministro y hay voces que han dicho que de alguna manera se está buscando, se está pretendiendo que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, renuncie. Por eso, esta mañana estamos en contacto con la senadora Silvia Nane, cosa que mucho agradecemos, para hablar de este y de otros temas seguramente. Así que muy buenos días, Nane, gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día, un gusto enorme estar con ustedes ahora en la mañana, que la verdad que viene con viento, con lluvia, de todo. Yo ¿Y no viene sé con resfrío también? Video, pero acá está fatal. Digo, ¿hay un pertinaz resfrío allí también gestando? Sí, estoy como con alergia. Pero hubiéramos hecho que viniera entonces. Toda rara. Bueno, pero más allá de este inicio que intenta ser descontracturado, los temas que nos convocan no lo son. Y lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior realmente va más allá, porque todos pueden pensar, bueno, se vienen las elecciones, hay un interés político del Frente Amplio en poner una mirada en este tema y hacer tambalear al ministro. Uno no le queda claro si justamente la renuncia es una solución definitiva, pero sí es un tema que está planteado allí. ¿Cuál es la mirada entonces del Frente Amplio con respecto a estos temas? Es que yo creo, Álvaro, que tú lo mencionabas hoy cuando empezaste, si bien empezaste hablando de los homicidios, ¿no? Uh-huh. Estos homicidios que lamentablemente son como cada vez más frecuentes. Pero hay definitivamente es verdad que como sociedad estamos como en momentos más violentos. Uh-huh. Es verdad. Si tratamos de mirar desde una mirada un poco más integral, es verdad que estamos en una sociedad un poco más violenta, es verdad que el narco ha avanzado, es verdad que también el narco ha avanzado en algunos barrios, en algunos territorios, también porque el Estado ha estado en retroceso, no solamente en su presencia territorial, sino también en algunas acciones de prevención y en acciones de contención social, sobre todo. Eso creo que es una cosa que es como bastante notoria y definitivamente forma parte de decisiones políticas que se toman de estar o no estar en territorio, porque a veces el estar en territorio, yo el otro día lo conversaba con unos compañeros, el estar en territorio no es que el Estado vaya y abra una oficina en un determinado lugar para atender ciertos aspectos de burocracia. De cuando muchas veces hay que entrar al territorio y tomar espacios justamente con política pública. Yo el otro día lo contaba con unos compañeros que estábamos conversando sobre las políticas, por ejemplo, que hablo de lo que conozco, que ha tomado, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo en los barrios, de ir al barrio, de meter el policlínico en el medio del barrio. Uh-huh. No solamente de extender el horario de atención de las policlínicas. Pongo esto como un ejemplo, pero cuando me refiero a la presencia del Estado y la presencia territorial del Estado, me refiero a eso, uh-huh. a que no es solamente tener la oficina abierta y con un buen servicio. Entonces, eso creo que ha
ha posibilitado que, bueno, definitivamente donde no está el Estado, para cubrir necesidades básicas en muchos barrios está el narco. Y eso ha generado un montón de problemas. Estamos con problemas serios de adicción. El problema de que Uruguay ha dejado de ser solamente un país de tránsito de sustancias para convertirse en un país de acopio y en un país de fabricación, ha traído otros problemas. Pero bueno, en todo ese contexto que es, digamos, la sintomatología de una violencia creciente, hay un ministro del Interior que definitivamente no tiene autoridad política en la fuerza policial. No tiene autoridad política en un ministerio que políticamente debe ser el ministerio más importante de todo el gabinete. Porque tiene, lo que sí el Ministerio del Interior tiene es una fuerte responsabilidad política en la cabeza política, porque digamos que el resto del Ministerio del Interior es la fuerza policial, es migraciones, es identificación civil, es la parte de rehabilitación penitenciaria, pero digamos son mandos técnicos que están dentro de una estructura jerárquica, además, que lo que hay que hacer es conducirlo políticamente, ¿no? De hecho, es lo que pasa en los gabinetes, ¿no? O sea, los gabinetes, el gabinete de ministerios son en definitiva las secretarías de Estado, claro, donde el presidente de la República delega la gestión, delega la gestión de las políticas públicas relacionadas a las diferentes carteras. En el caso del Ministerio del Interior, yo decía, lo que delega fundamentalmente es la autoridad política para llevar a cabo las políticas de seguridad interna. Y acá nosotros realmente vemos en este ministro que no ha asumido la responsabilidad política de esa parte. Después se puede hablar de la gestión, pero la gestión se delega. Cuando el ministro dice yo no sé tal cosa, bueno, la gestión se delega, lo que no se delega es la responsabilidad política. La responsabilidad política siempre es del jerarca. Y entonces hay una serie de hechos que vienen que vienen a tocar situaciones que son bien importantes. ¿Recordás? Empezamos allá miro para allá porque tengo un pizarrón con una línea de tiempo. Claro, pues estoy armando la interpelación. En septiembre del 2021 arrancamos con el caso Marcet. A septiembre del 2022 estábamos hablando del caso Astesiano. A septiembre del 2023 estábamos metidos en el caso Penades. Y en el medio, digamos, de esos tres casos que son como bastante icónicos, porque además tocan diferentes dependencias del Ministerio del Interior, algunas de una forma y otras de otra. En el medio de todo eso, no en el medio porque fue el primero de todos, pero acordate que en febrero del 2021 saltó la noticia aquella de que habían entrado a la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil y estaba en riesgo la información de 84.001 pasaportes. Que les había pasado eso en octubre del 2020, se dieron cuenta en febrero. Yo les hice un pedido de informe que me lo respondieron en mayo de un año y medio después. Y en julio el ministro salió a decir, teníamos computadoras viejas. ¿Qué pasa con el caso Marcet? Cuando lo llamamos al ministro del Parlamento, dice, no sabíamos. La verdad que no debe haber pasado sin que nos enteráramos. Cuando pasa el caso Astesiano, dice, ay, tampoco sabíamos. Cuando pasa lo de Penades y tratan de hacer una investigación paralela para dar con la identidad de víctimas cuya identidad estaba protegida por una solicitud judicial, dice, ay, no sabíamos. No se puede andar por la vida sin saber nada. Y además, Álvaro,
Bueno, Sí, en todo ministro. caso se puede, no siendo ministro. No siendo ministro. Exactamente, eso es un buen punto de vista. Entonces, y uno se pregunta, ¿por qué no sabe? Ujú. Pero si yo no sé y soy ministro, no tengo que ir a averiguar para poder darle a la ciudadanía garantías respecto a, miren, la verdad es que no sabía, pero me estoy ocupando de determinada manera. Ujú. Cuando el ministro fue el otro día al Parlamento, en régimen de comisión general, que fue al Senado, Ujú. yo te soy honesta, Álvaro, yo esperaba escuchar del ministro algo del estilo, miren, la verdad que tengo que pedir disculpas, la verdad que estuve mal, me dejé llevar por la emoción, me dejé llevar por mis sentimientos hacia una persona en la que yo confiaba. Y la verdad es que estuve mal, no actué como el ministro de los uruguayos y las uruguayas, actué como en base a mis sentimientos personales. Mire, la verdad que estuve mal. Eso ya no ocurre. Un tipo de explicación de ese tipo, ¿no? Y Ujú. decir, miren, la verdad que desde el ministerio tomamos conciencia que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes tiene una pata que nos compete. Me Ujú. puse en contacto con el presidente de INAU. Miren, vamos a hacer determinadas cosas. Vamos a armar un sistema de alertas. Vamos a duplicar la atención en la parte de la línea azul que le compete al Ministerio del Interior. Miren, nos pusimos en comunicación con fiscalías, con algo así. Ujú. Miren, tenemos un plan porque nos preocupa el tema, porque vimos que teníamos un agujero. Ese tipo de cosas, ¿no? No sé, pusimos a inteligencia a trabajar para ver si hay una red de trata. Algo. Pasó nada de todo eso. Fue a defender su honor de su apellido. Mire, ministro, nadie le cuestiona porque usted se llame Heber. Está todo bien, se puede llamar Pérez, lo estaría cuestionando igual. Ujú. Sí. Hay un tema. Hay un tema en el que yo he sido particularmente recurrente, debe ser un tema de la edad, pero me voy a permitir ir nuevamente por ese lado. Este tipo de situaciones, este cúmulo de situaciones que tú has relatado a lo largo de estos minutos, yo a veces me pregunto, o siempre me pregunto, qué tanto impacta en la mirada que de los políticos tiene el resto de la ciudadanía. Sí, 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 y es un tema no menor en esta época, ¿no? Para empezar a conversar. Porque hay una responsabilidad muy grande en todo esto. Uh-huh. Porque el poder político es una cuestión muy seria. La responsabilidad política es una cuestión muy seria, en la que uno representa intereses de la ciudadanía. Y cuando se tiene un cargo en el Poder Ejecutivo democráticamente electo, como es en nuestro país, la responsabilidad pasa de ser solamente hacia aquellas personas que votaron, digamos, los integrantes de ese gobierno, y pasa uno a tener una responsabilidad ciudadana que trasciende a la propia representación de votos, digamos, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que nosotros le reclamamos al ministro. Tanto al ministro como al presidente, porque, mira, nosotros estamos centrados ahora hablando del caso de Penades, porque es lo más reciente, quizás lo que está más cercano en la memoria de la gente, ¿no? Uh-huh. Pero vos fíjate que en este contexto de lo que ocurrió el caso de Penades, que después terminó pasando una investigación paralela y todo eso, pero antes de todo eso, una persona acusada por explotación sexual de menores, en 48 horas tuvo el respaldo de las dos principales autoridades políticas de este país, que son el presidente de la República y el Ministerio del Interior, y el ministro del Interior. Uh-huh. Y como si fuera poco, a eso se le sumó después el presidente de INAU,
que es quien dirige las políticas públicas de infancia. Entonces, con ese peso político del aval o del respaldo en base a relaciones personales, después cuando llega al Senado el escrito de la fiscal para el desafuero de Penades, dicen, miren, la verdad es que fue bastante complicado que las víctimas quisieran hablar, porque decían, si yo hablo, voy a terminar yo con un problema, porque el presidente y el ministro del Interior, que son, es verdad, las autoridades más conocidas hacia la población, de repente, están avalando o están apoyando a este individuo que es su amigo. Y después, ahora con el diario del lunes, como decimos habitualmente, que tenemos la sentencia del Tribunal de Apelaciones cuando la defensa de Penades apela y el Tribunal de Apelaciones dice, no, miren, quédese quietito, las cosas son así, y va con prisión preventiva, porque la fiscal no solamente logra demostrar la investigación paralela, sino que en su escrito relata, y el tribunal lo avala y dice, hubo un muchacho que fue a denunciar a la comisaría, no se lo tomaron como una denuncia, se lo tomaron como una constancia policial, y después el comisario se dio cuenta y lo pasó como una denuncia y ahí llegó a fiscalía, y la fiscal dice, la verdad que después tuve que salir yo a la prensa a decirle a las víctimas que si había más víctimas para denunciar, fueran directamente a la fiscalía, porque tenían miedo de ir a las dependencias de las comisarías. Entonces, el impacto fue directo, no podemos decir que no hubo impacto en esa actitud ni del presidente de la República y del ministro del Interior y del presidente INAU y de tantas otras autoridades que salieron a respaldar a Penades. Pero yo me quiero quedar en el presidente de la República y en el ministro del Interior, que es el presidente de todas y todos los uruguayos, y es el ministro del Interior de todas y todos los uruguayos, incluso de las víctimas también. Entonces, la garantía tiene que ser hacia todas las ciudadanas y los ciudadanos, hacia todos quienes forman parte de la protección del Estado, ¿no? Eso es gravísimo, es quizá una de las cosas más graves, esa cuestión de actuar como si el Estado fuera propio. El Estado es de todos. Y justamente lo que está pasando es que, bueno, los gobiernos se van sucediendo en la administración del Estado. Pero no es de unos pocos. Y esto de actuar como si el Estado fuera propio es una cosa bien grave y que tiene que tener una responsabilidad política. Y después, Álvaro, han pasado otro montón de cosas. Han pasado otro montón de cosas. De los jefes de policía originales de esta administración quedan 6 nada más. No olvidemos que después del caso Astesiano, el 1, el 2 y el 3 de la policía fueron removidos. El 2 y el 3 con causa dentro del caso Astesiano, y el 1 responsable de todos los demás indagados. Hay un problema. Sí, notoriamente hay un problema, pero además el ministro ya venía con una carga desde el Ministerio de Transporte, ¿no? Por el tema del puerto. Sin embargo, se le da un aval y un respaldo político no menor al ponerlo en el frente de esa cartera, al respaldarlo. ¿Estarían los votos para pedirle la renuncia al ministro en esta interpelación? A ver, no te lo puedo decir ahora, porque ahora lo que hay es una propuesta del Frente Amplio, que nosotros probablemente vayamos a presentar la moción el miércoles. Vamos a hacer la interpelación y vamos a plantear una moción de censura del ministro. Muy probablemente después de la interpelación. Vamos a escuchar al ministro, por supuesto. Pero queremos también que el Senado escuche los argumentos que nosotros tenemos para decir, no solamente yo, que en este caso me toca la responsabilidad enorme de ser miembro interpelante, pero de toda la bancada. Toda la bancada del Frente Amplio tiene argumentos, y realmente nosotros esperamos que esto pueda llegar a ser eso,
digamos, una solicitud de responsabilidad al ministro, decir, ministro, asuma su responsabilidad política. Asuma su responsabilidad política, ya está. Ya está. Hay límites, hay límites. Y hay límites respecto a la gestión y hay límites respecto a la responsabilidad política sobre todo. Porque no podemos quedarnos en que las cuestiones del Ministerio del Interior son solamente cuantitativas y lo que yo tengo que andar haciendo es contando gente que le pasan cosas. Porque los daños de las responsabilidades políticas son incuantificables, Álvaro. El daño de gurises que capaz que hoy quieren denunciar cosas y no se animan es incuantificable. Es incuantificable. El daño de que pasen cosas con la seguridad de nuestros datos personales es incuantificable. Que alguien me diga qué pasó con los 84.001 pasaportes, porque tanto Rondán, que es el director de Identificación Civil, como el ministro, a la población le dijeron, miren, esto no va a volver a pasar, quédense tranquilos, los pasaportes uruguayos son pasaportes seguros. En septiembre aparece Marcet con un pasaporte otorgado por el Ministerio del Interior y cuando se destapa el caso Astesiano, tenemos pasaportes uruguayos de ciudadanos rusos por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que está seguro de los pasaportes de este país? ¿Qué es lo que no tendremos un problema ahí? ¿Cómo me podés asegurar una cosa en julio y después en septiembre pasa algo y en el otro septiembre pasa algo con la misma base? Hay un problema serio de responsabilidad política. Es la segunda vez desde que este gobierno comenzó, Álvaro, que se cambia el director del Servicio de Información e Inteligencia. La segunda vez, la primera por las derivaciones de las investigaciones del caso Astesiano, y ahora la segunda por accesos con usuarios, contraseñas, que no cierra mucho, te soy honesta, se lo vamos a preguntar al ministro, pero, en fin, respecto a las escuchas con el caso de la investigación del vino envenenado de Cecilia Fontana de Heber, ¿no? Entonces, hay problemas, no sé, son digamos, no es una cuestión de remover cargos nada más. Claro, es lo que decíamos al principio, no alcanza con eso. No, realmente no alcanza. El otro día el ministro dijo que llevaban unos 1.600, no quiero errarle, pero 1.600 personas destituidas dentro de la policía. Y eso, vos sabés que yo estuve haciendo la cuenta, si haces esa proyección en el periodo, daría como 7.000 y pico de personas, y eso es casi un 20% de lo que es el personal del Ministerio del Interior. Es una barbaridad. Quiero chequear esas cifras, es parte de lo que tengo anotado ahí en el pizarrón para chequear, pero realmente no pasa solamente por ahí, ¿no? Hay una cuestión esencialmente de responsabilidad política en este llamado a sala. Senadora Silvia Nane, muchísimas gracias por estos minutos. Nos quedaron igual algunos cuantos temas, pero bueno, los trataremos próximamente. Por ahora, agradecer y bueno, pronta mejoría con esa alergia. Muchas gracias. Viste que ahora que tomé un par de mates bajó un poco. Sí, pero no hay nada como vengo hace 3 o 4 días fatal con esto. Muchísimas gracias. A cuidar. No, gracias a ti. Nos reencontramos. Un gusto y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias.